Xoán Bello y autor de La vida perdida, Historia universal de Paniceiros, Los cuarteles de la memoria o La nieve y otros complementos circunstanciales. Con la historia tapecida, cierras el círculo de una obra que non ha de ser indiferente al lector. Xoán, presentes agora La historia tapecida, que como se presenta el libro además, y como la novela que va a cerrar el círculo del Paniceiros, ¿no? Que empezó con la historia universal de Paniceiros, más tarde con los cuarteles de la memoria, y agora esta historia tapecida, na que sí é verdad que hai unha vuelta a Paniceiros, pero quizás diferente porque ya unha posición distinta como narrador, ya non es el que contaron y cuentas, sino que directamente tú ya viviste Paniceiros, vuelves físicamente para contar. Y era el momento ese de cerrar la historia. Sí, de alguna manera a mí gustan los libros donde pasa el tiempo. Creo que el personaje fundamental de la literatura, de la historia de la literatura, y el tiempo que pasa. Y en esta trilogía involuntaria, pero que finalmente fue una trilogía de la materia de Paniceiros, pues tenemos en la historia universal de Paniceiros una reflexión de un Yao sobre la infancia y los orígenes míticos del mundo. Después en los cuarteles de la memoria una reflexión sobre la adolescencia y la primer juventud y bueno, también todavía cierta propensión hacia el mito y finalmente en la historia tapecida una reflexión desde la madurez sobre todo eso, ¿no? De alguna manera, de la misma manera que pasa el tiempo y se reflexiona sobre la memoria en los 3 volúmenes, en este faise una prospección de la memoria, considero yo que distinta. D'un Yao en una de las novelas curtis que se desenvuelve hay una reflexión sobre la memoria íntima, la memoria muchas veces intransferible, la memoria particular de una persona. En otra, en La cueva del olvido, pues hay un análisis sobre la memoria colectiva y la necesidad del olvido, y por último en 7 kilómetros y medio, que ya la tercera novela, pues hay una reflexión sobre la memoria colectiva y la memoria individual, quiere decirse, la memoria familiar, ¿no? Todos los fantasmas que acompañan a una persona en su vida. Y bien, sí, hay un cierre en ese sentido, un cierre del ciclo, ¿no? Falabes de todas esas partes que comentes que tiene la novela y es más compleja, igual que las anteriores, porque están los 7 kilómetros y medio, que hay esa vuelta más al Paniceiros físico, pero están también, por ejemplo, los 23 golpes de Bruesa, que seguramente sea la parte que al lector más choca, hay un Xoán Bello más desconocido, más impúdico y al mismo tiempo supongo más temeroso, ¿no?, de publicar esos relatos. Sí, exactamente, claro. Precisamente los 23 golpes de Bruesa son esa reflexión sobre la memoria íntima. La memoria íntima guarda a veces cajones inconfesables y aquí aparecen. Los 23 golpes de Bruesa son eso, 23 hachazos en la conciencia de una persona. Aprovechando una estancia en la casa de mi padre, en el Bierzo Llones, reflexiono sobre la mi vida, lo que está pasando en ese pueblo esos días y también sobre la mi memoria, los míos remordimientos, los míos deseos. Y claro, todo eso de alguna manera son las aguas de ese río subconsciente que atraviesa todo el libro y que lle la historia tapecida, ¿no? Porque la historia tapecida en realidad no se cuenta. Yo creo que la literatura y el arte de arredolar, el arte de dar vueltas alrededor de la verdad, sugiriéndola y diciéndola pel camino, pero sin llegar a decirla totalmente. No, por lo menos sí, el arte con el que tú escribes continuamente, ¿no? Bueno, haciendo la redolada. Eso, por lo menos eso. Después hay otra parte que mencionaste, que es La cueva al olvido. Quizás sí es más distinta porque el protagonista principal y el teniente Coné, tú y es digamos... Simplemente un notario de la realidad. Pero que también hay una reflexión muy íntima y falabes del olvido, de la necesidad de olvido. ¿Hasta qué punto consideres que es real ese olvido cuando este señor está contando una historia de la que no se puede tampoco abstraer ni se puede extraer?
En realidad no cuenta nada. Yo considero que La cueva del olvido es una historia muy kafkiana. Yo todo lo que voy sabiendo, todo lo que sugiero que sé, no lo sé por el personaje, porque en realidad el personaje no me cuenta nada. Cuéntame anécdotas vagas, cosas muy vagas, y ni siquiera me cuenta el motivo fundamental por el que él se salvó en la batalla del cerco de Bilbao y en la batalla de Llanes. No cuenta por qué. Eso cuéntase después, más tarde, en los 7,5 kilómetros, porque yo realmente me enteré de eso después. O sea, enteréme que un de los personajes que aparece continuamente en los meus libros, con una puntualidad kafkiana de reloj, que es José Evaristo Casariego, pues tuvo presente también aquella historia del teniente Cone, y algo que a mí realmente sorprendióme mucho, ¿no? Pero este personaje a mí no me cuenta nada. Tiene el arte de callar. Acuéllese en todo momento lo olvido. Y una persona que no quiere acordarse de lo que foi, nin del héroe que foi, nin del traidor que foi. Simplemente aspira a la levedad del olvido. Yo creo que la memoria ella es necesaria. La memoria es necesaria, sin duda, y es lo que nos da consistencia, lo que somos, lo que nos oferta una identidad. Y seguramente nos, por la nuestra posición de recuperación de la lengua asturiana, preocupámonos mucho por la identidad, y de alguna manera subrayamos, pusimos en primer línea una cuestión que es evidente. Nuestra identidad estaba dañada, había que resarcirla de alguna manera, pero hay que tener en cuenta que los seres humanos, las personas, los hombres y las mujeres, así como las sociedades, también necesitan del olvido para salvarse. También tenemos que olvidar parte de lo que somos para salvarnos. Cuando camines esos 7,5 kilómetros, tú también vas olvidando y recordando al tiempo que vas contando, ¿no? Lo que supone toda la historia que hay alrededor, ahí donde recuerdes al teniente Coné, y también donde de alguna manera escribes por primera vez la historia de las mujeres de la tu familia, reflexiones sobre ellas, ¿no? Sí, eso es una de las cosas, tal vez una cosa que conseguí, porque realmente está vertebrado na alcordanza, na memoria de las mujeres de la mi familia. Yo cuando escribí la Historia Universal de Paniceiros, después de publicarlo, pues dime cuenta que ya era la historia que las mujeres me contaren de los hombres de casa, pero que nadie me contara nunca la historia de las mujeres, ¿no? Entonces el proyecto siguiente que diseñé, que no llegué a completar, fue escribir otra vez la Historia Universal de Paniceiros, pero desde el punto de vista de las mujeres. No fui capaz. Y era difícil porque digamos que las mujeres de casa no transmitían la propia experiencia, o no querían transmitir la propia experiencia. Y después, claro, otras mujeres, pues ya era tarde, yo llegaba tarde porque ya morrieran y no podía hablar con ellas, ¿no? Pero recuerdo que fui a ver a un tío mío a Buenos Aires, y pregunté, bueno, por la tía Olimpia, pregunté por la su madre, por la tatarabuela Manulona, por la tatarabuela generosa del Pandiecho, y el señor ya tiene 94 años, pero una gran memoria y una gran inteligencia y perspicacia. Quedóseme mirando y dijo: vas a tener que inventar mucho más de lo que inventaste en la Historia Universal de Paniceiros. Igual esas mujeres son las que practiquen más ese olvido del que comentes, esa falta de memoria para querer recordar. Sí, o de transmitir solo lo que consideren esencial. Lo que pasa que, bueno, resulta duro pensar que durante generaciones lo único que se consideraba esencial era la vida de los hombres, ¿no? O tal vez eso fue lo que me transmitieron a mí. Quiero decir, dame la impresión, por ejemplo, que a las mujeres de la mi familia que se les transmite otra cosa, ¿no? Sería muy interesante, pero es un libro que no está escrito. Hay en China, hasta ahí poco, las mujeres falaban una lengua críptica entre ellas, para hablar de los llavores de la llana, del filao, de la menstruación, del embarazo, de cuestiones, y falaban una lengua críptica para los hombres, que los hombres no podían entender. Y seguramente en esa lengua transmitiéronse muchas historias que los hombres y la literatura pues desconocen totalmente, y sería muy interesante.